Pues ya estamos en el tiempo de tertulia y hoy me acompaña aquí a mi vera María Jamardo, periodista, responsable de tribunales del periódico El Debate. ¿Qué tal, María? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, cansada, pero contenta. Hombre, es que no paráis, es que juicio tras juicio. ¿Y los que quedan? Bueno, esta semana 3 sesiones otra vez intensas, pero bueno. Sí, y los juicios que todavía están por delante. Bueno, sí, claro, no, hablo de la causa que tenemos ahora. La que está ahora, la de Fiscal General del Estado. Señalada y con vistas públicas, pero vamos. También nos acompaña esta mañana Fran Carrillo. ¿Qué tal, Fran? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo buenos estás? Días, Manuel. Y Víctor Sánchez del Real, consultor, profesor de comunicación. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy cabreado con esto de llamarme Víctor y todos los malos se llaman Víctor, ya en las películas, pero además de la corrupción. Y Sánchez me tienen frito. O sea, en la trama tendrías que estar. Estamos en menos tramas de las que deberíamos por nuestro calado. Pero tú eres el bueno, los malos son el resto. Y también nos acompaña aquí en esta tertulia para abordar precisamente pues uno de los casos de corrupción, de los negocios turbios del Partido Socialista, uno de sus grandes conocedores, porque está metido también en la causa, Luis María Pardo, que es presidente de Justitia Europa y que ejerce de acusación popular personada en la trama Koldo, que hay que recordar es el origen de todas las corruptelas que ahora están aflorando de distintas formas y con distintos personajes, incluido el ministro Ángel Víctor Torres. ¿Qué tal, Luis María? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Manuel. Un placer estar aquí con vosotros. Bueno, señores, empecemos por el informe, el mal llamado informe Torres, porque no va de Ángel Víctor Torres, va de la trama de corrupción sobre la venta de mascarillas al gobierno de Canarias en el año 2020, en plena pandemia, y ahí se han descubierto una serie de conversaciones que demuestran, y esto es por donde me gustaría empezar, demuestran que Ángel Víctor Torres mintió de forma descarada porque conocía perfectamente la trama y de hecho interactuó con ella para facilitar los pagos a la trama de Koldo y de Víctor de Aldama, esa empresa, Soluciones de Gestión, que vendía mascarillas a diferentes administraciones públicas y en teoría a cambio de cobrar comisiones irregulares para la trama. Ángel Víctor Torres ha respondido al respecto y ha reaccionado con alegría. ¿Por qué? Porque el informe de la UCO no habla de comisiones, no habla de pisos en Madrid con amiguitas, bueno, vamos a hablar claro, con prostitutas, y no habla de otras muchas cosas que había denunciado Víctor de Aldama, pero habla de algo muy importante y es que conocía la trama. Luis María, ¿cómo resumirías de forma clara y sencilla el contenido del informe de la UCO? Bueno, yo creo que estamos un poco con el informe con lo mismo que ha pasado con la financiación irregular del Partido Socialista, ¿no? Vienen a decirnos de que el informe exonera al señor Torres o vienen a decirnos que el informe pues, no encuentra una financiación irregular del Partido Socialista en el caso del señor Ábalos, pero la realidad es que ni aquel informe iba a investigar la financiación irregular de un partido, ni este iba a investigar el papel del presidente del Gobierno de Canarias, sino las licitaciones que se concedieron por un contrato de emergencia, en este caso de material sanitario, con dos vertientes, el de las mascarillas y de las PCRs, donde lo que no es procedente es que el presidente de una comunidad autónoma tuviera un papel con el órgano que debe decidir la contratación. Esto es lo que está fuera de todo debate y que ha quedado acreditado en ese informe. Más allá del tema de si estaba o no con señoritas, más allá de si ha cobrado o no comisiones, que por cierto, hay que explicarle a la audiencia que el pago de comisiones, si se realiza en dinero negro, que me expliquen a mí cómo se puede acreditar con una prueba documental, a no ser que lo tengan grabado o a no ser, como decía en el audio Koldo con Santos Cerdán, eso lo hacemos en una servilleta como siempre y lo rompemos. Por tanto, yo creo que el informe de la Unidad Central Operativa deja fuera de todo debate de que la implicación del presidente del Gobierno de Canarias es, a mi juicio, completamente anormal en este procedimiento, puesto que estaba en contacto con un asesor del ministro Ábalos, que era Koldo, y con el que se trató básicamente toda esa contratación con el Gobierno de Canarias, no solamente por el tema de las mascarillas, sino también el tema de la PCR. Y además, la Unidad Central Operativa, creo que es en el folio número 7 u 8, dice que no han tenido el tiempo suficiente para poder investigar los más de 1 millón de datos que existen
atención, en los 87 dispositivos incautados, como poniendo en alerta de que si en el futuro, de continuar con las investigaciones e encontrasen otras evidencias, serán aportadas al instructor, cosa que me parece evidente a la vista de todo lo que todo el material que se incautó a la trama, ¿no? Así que yo, si fuese Víctor Ángel o Ángel Víctor, estaría todavía no tranquilo con lo que puede suceder en este procedimiento, porque todavía queda la rama de las PCRs, que eran los test que se hacían en los aeropuertos, y donde entiendo que se siguió el mismo procedimiento, a mi juicio completamente irregular, en la adjudicación de las mascarillas. Y la rama también de ese intento por montar una refinería de petróleo en Canarias, también relacionada con la trama, y que en teoría estaría relacionada con el petróleo venezolano. Cuidado, porque Ángel Víctor ha cantado victoria, yo creo que demasiado pronto, y todavía queda mucho, pero mucho que rascar. Simplemente, por recordar, por poner el contexto, cuando salta el tema de las mascarillas, que es por donde empieza la investigación sobre la trama de corrupción de Koldo, Ábalos y Víctor de Aldama, hay distintas administraciones implicadas. Canarias es una, no es la única. Hay ministerios implicados, está el gobierno de Baleares implicado, pero a raíz del descubrimiento de Canarias, de la trama actuando en Canarias, se le preguntó a Ángel Víctor Torres. Bueno, ¿y qué decía Ángel Víctor sobre el asunto? Pues decía lo siguiente. Con respecto a la información publicada en el periódico El Mundo en el día de hoy, vuelvo a repetir lo que llevo diciendo desde el primer día, ¿no? A mí no me llamó ni el ministro ni nadie de su equipo del Ministerio de Transportes para contratar con esta empresa. Lo que ocurrió, y así se ha trasladado, fue que la empresa contactó con el director de entonces del Servicio Canario de Salud, que trasladó esa propuesta a los servicios técnicos, que la analizaron. Una vez que vieron esa propuesta, propusieron su encargo, y ese encargo llegó con mascarillas que se pagaban a 2 euros en aquel momento por parte del Gobierno de Canarias, cuando en otras comunidades se pagaban por 6 euros, ¿no? Y por tanto, creo que claridad absoluta en lo que llevo diciendo desde el primer día, ¿no? Además, creo que en el día de hoy el propio Koldo García ha afirmado en el mismo medio que no contactó conmigo para la compra de esta empresa, ¿no? Y por tanto dejar bien claro que ni hubo indicaciones a mí, porque no las hubiera aceptado, ni hubo ninguna orden por mi parte para que se contratara en ningún caso con ninguna empresa durante la época de la pandemia. Vale. Resumen, lo niego todo, yo no sabía nada, no, esto era una empresa más, se le pagó como a todo el mundo y yo no tuve ningún tipo de intermediación ni de interacción, ni con Koldo, ni con Aldama, ni con nadie. Esto, bueno, pues nos vendieron mascarillas, pero esto era cosa de sanidad, no tenía nada que ver conmigo. Vale, veamos uno de los audios. Koldo, la orden del consejero se firmó el martes por la tarde de ingreso. Cierto que eso luego pasa al Tesoro, que es Hacienda, y el Tesoro ingresa los días 20 y los días 5, pero ya ha dado orden Antonio, supongo que Blas no lo sabía, de que se pague con carácter inmediato. Ya lo sabe también el viceconsejero de Hacienda, ¿vale? Y con respecto al resto, se está haciendo ya todos los trámites últimos para ya poder abonarlo, ¿vale? Yo la semana que viene mañana tengo que ir a Tenerife, y ya he requerido el expediente completo para ver qué es lo que ha pasado en todo el desarrollo del mismo, ¿no? Pero lo que quiero es que se pague ya de una vez todo lo suministrado y todo lo que está de manera correcta, todo lo que ha recibido Canarias, para ver quién es el que ha estado desde dentro, pues torpedeando, retrasando y demás, ¿vale? Ángel, no te puedo decir que agradezco muchísimo todo lo que has hecho, porque el único que lo ha movido, aparte de Antonio con sus limitaciones, que repito que se ha portado excelentemente con mi persona, y te lo digo claramente, ¿vale? Pero sí reconozco que esto ha generado un problema, porque de una tontería, ¿vale? Porque esto ha sido una tontería que transmiten unos protocolos que son normales en cualquier sitio, pues ha generado un problema de que yo había prometido o dado mi palabra con unas personas que se habían portado muy bien, eso es verdad, ¿eh? Tanto con Puertos, con Adif, con Defensa, con Interior, con Baleares, con todos los sitios donde los hemos mandado, los tíos han cumplido. Me pidieron ayuda con Canarias por este problema que tenían, y la verdad es que se nos han hecho de encima. Agradezco en el alma tu implicación personal, y otra cosa no, pero te doy mi palabra de que me vas a tener para lo que te salga de los cojones, y eso sí que cumplo, ¿vale? Un abrazo. Agradezco tu implicación personal, me tendrás para lo que te salga de los cojones. Es decir, esto es lo que decía Koldo, Ángel Víctor Torres, que se implicó directamente, ¿para qué? Para presionar, para facilitar, para acelerar el pago del contrato de mascarillas a la trama. Y de hecho, en otro audio dice Koldo
porque claro, los funcionarios tenían reticencias a la hora de abonar el dinero y tenían que hacer comprobaciones. Y Koldo le dice a Torres, oye, si lo consigues, me dejo violar por ti. Este era y resulta que Ángel Víctor decía que a Koldo que no lo conocía, que era una relación anecdótica, como decía también Pedro Sánchez al respecto. María. Mira, cuanto más negativos y cuantas más negaciones vierten los miembros de la trama sobre su implicación en la misma, a todos los niveles, más gruesa es la evidencia que acaba poniéndoles frente al espejo de algo que yo, a estas alturas, me pregunto cómo tienen la desfachatez de negar, sabiendo que todo lo que ha filtrado Víctor de Aldama hasta la fecha ha acabado saliendo por un lado o por otro. Es decir, oye, yo servilletas no sé si habrá, pero audios estamos hartos de ver audios, pantallazos y lo que queda por expurgar, lo que queda por analizar, lo que queda por ordeñar por esa unidad central operativa de la Guardia Civil. Lo que es evidente es que aquí hubo un trato de favor a una empresa que era Soluciones de Gestión. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Que era la que estaba metida hasta el tuétano en el Ministerio de Transportes. Que cabe recordar que Pedro Sánchez, en plena pandemia, cuando la gente perdía su trabajo, no podía pagar el alquiler, estaba muy preocupada por si se podía contagiar o no, o si estaba contagiada, qué iba a pasar con ellos y con sus familiares. Todas estas cosas, no se podía despedir ni visitar a sus personas mayores. Todo este contexto que cabe recordarlo porque es muy relevante. No podíamos ni enterrar a nuestros familiares. Exacto. Esta gente estaba haciendo negocios. Negocios que además implicaban, insisto, un trato de favor que no cabe excusar en el procedimiento de urgencia. Y aquí está la clave. Que haya un procedimiento de urgencia por una extrema necesidad en un estado de alarma de contratación un poco más relajada o un poco más urgente, nunca mejor dicho, de lo que sería en circunstancias ordinarias, no exime que tenga que pasar controles y validaciones posteriores. Que todo apunta a que aquí no se pasaron. Entre otras cosas porque sabemos que se compró material hospitalario que al final acabó siendo de uso particular porque no servían para los hospitales las mascarillas recibidas, que no se sirvieron en tiempo, que se sirvieron en algunos casos de manera defectuosa, como vimos ya en Baleares, y que estaban acumulados 3 millones y pico de mascarillas en un hangar del que nadie quería saber nada y que solo afloró cuando cambió el signo del gobierno de las islas y de la comunidad autónoma. Entonces, ver al señor Ángel Víctor Torres o escucharle hablar en esos términos con Koldo, de estoy en ello, a ver quién está torpedeando, hoy duermo más tranquilo porque ya está todo pagado. Cuando, insisto, había gente que no sabía cómo iba a salir adelante en esa situación crítica y tan dramática, a mí me parece que solo eso debería ser motivo suficiente para que se largasen todos. Sobre todo porque lo que sí ha demostrado el informe de la UCO, y esto es diáfano, clarísimo, es que Ángel Víctor Torres ha mentido a todos los españoles porque decía que su relación con Koldo, ese era un señor que pasaba por ahí, que conocía de vista. Víctor y Fran. Sí, a ver, por partes. Yo tengo un comentario lateral a lo que estábamos hablando, que es al juicio lo que está saliendo, y otro vertical, que está en línea con lo que decía María Jamardo. Es lateral. Se les han encontrado millones de elementos digitales y eso va a abrir... Esto me está recordando... Estamos a punto de llegar a esa situación que había del famoso chiste, a ver cómo lo cuento que no se me ofenda a nadie. Esa persona que iba escuchando a Camarón y le paró la Guardia Civil porque cruzó una línea continua y le pararon y dijeron, ¿qué drogas ni qué drogas? ¿No? Pues eso, estamos en el momento en que van a aparecer el qué drogas ni qué drogas, todas esas otras muchas, ese es el elemento lateral, todas esas otras muchísimas cosas que han hecho y que ya la UCO las tiene y que serán objeto de piezas separadas, de procedimientos jurídicos separados. Los tienen pillados no solo en esto, en las mascarillas, no solo en las PCRs, los tienen pillados en cientos de otras cosas. Ese es el elemento lateral. Y el vertical, que estoy en línea con Jamardo, es... Ahora mismo estamos juzgando, o se está juzgando, afortunadamente, a algunos, y se está ampliando cada vez más, y se ampliará aún más, la parte administrativa, si quieres. La administrativa jocosa, ¿no? La administrativa y nos vamos de putas, ¿no? La de cobramos y cómo hemos cobrado, y hemos cobrado mal, hemos cobrado en negro, ¿vale? Pero falta... una que me parece muy importante y que no va más allá de la incomodidad, tal, es que aquí se han matado libertades y aquí se ha matado a gente.
Me explico. Con la excusa de este estado de alarma, que en realidad era de excepción, ilegal, por cierto, y tengo el orgullo, inconstitucional, y tengo el orgullo de que mi firma, junto con otros 51 compañeros, tengo el orgullo de que mi firma acompaña a esa declaración de inconstitucionalidad, a esa solicitud. Se han cercenado libertades. Y eso ya sería gravísimo en cualquier país serio del planeta. Pero es que además esto afectaba a cosas que estaban teóricamente dedicadas a salvar vidas. Con lo cual, si eran de mala calidad, si no llegaban, si no funcionaban, se ha matado a gente. Y eso y creo que nuestros políticos en activo en este momento no están yendo a esto. Se ha matado a gente. Y otra cosa más. ¿Qué decisiones se han tomado que para beneficiar, donde encontraban una veta de negocio, no eran capaces de generar más cercenamiento de libertades y más muertes? Me explico. ¿Por qué, si ellos encontraban negocio en las PCRs, a lo mejor se decidía que hacían PCRs en lugar de otra prueba más sencilla que medía mejor la enfermedad? Es que a lo mejor decidían que, como compraban respiradores, había que poner a la gente en los respiradores y se morían, en lugar de poner otra medida que podía haber sido salvadora de vidas y que no mataba. Esa es el gran melón que habría que abrir, que es a cuánta gente han matado para ganar más dinero, porque libertades las han matado para ganar más dinero. Y luego, con independencia de cuál sea el resultado de los juicios, de las investigaciones pertinentes, o sea, el hecho de la moral y la decencia, es decir, aquí lo que sí ya podemos certificar en base a los indicios claros al respecto es que mientras España estaba encerrada, estábamos encerrados en nuestras casas y la gente se estaba muriendo, había una panda de golfos y sinvergüenzas haciendo negocios presuntamente ilegales, presuntamente irregulares. Porque, cuidado, los comisionistas existen y es perfectamente legal. Lo ilegal es que un político, un alto cargo, cobre por detrás una comisión a cambio de contratos y obra pública, Fran. Irregulares, inmorales e ilícitos ilegales, pues ya lo dirá seguramente también, ¿no? Qué raro que un lugarteniente de un general que mienta, ¿no? Si miente el general, que no deja de mentir todos los días, pues su equipo pues no hace otra cosa. Además, resulta curioso que cuando se iban abriendo hace muchísimo tiempo las sospechas sobre lo que estaba pasando en determinados territorios, todos ellos han acabado en Madrid. Cuando saltó el caso de los ERE, Montero salió de Andalucía y se vino para Madrid. Cuando empezaron las primeras informaciones sobre Armengol en Baleares, salió de Baleares y se vino para Madrid. Cuando empezaron las sospechas sobre Ángel Víctor Torres en Canarias, salió de Canarias y se vino para Madrid. Cuando salió lo del hermano de Sánchez, se fue de Extremadura y se vino para Madrid. Todo se viene para Madrid para escapar del lugar donde han cometido presuntamente un delito. La lectura política de todo esto. Vamos a ver. Sánchez miente y exige mentir a los suyos porque sabe que en su estrategia política la mitad del país le va a comprar la mentira. Y ahora están en la fase que yo expliqué aquí la última vez que estuve, en la fase de negación de la realidad. Es decir, todo lo que aparece por informes de la UCO, por investigaciones de los medios de comunicación o por cualquier otro tipo de filtración, la orden es negarla. Y todo eso llevarlo a sus satélites mediáticos para que lo vuelvan a negar. Esta semana hemos tenido muchos ejemplos de cómo se ha denominado bulo a, por ejemplo, lo que ha pasado en Andalucía, donde cogieron a una auxiliar administrativa, la hicieron pasar por médico para que hablara del problema y tal, ¿no? En el programa de Javier Ruiz. De Javier Ruiz. Y al día siguiente sale Javier Ruiz todo estupendo, todo engolado, todo soberbio y todo prepotente a decir, es un bulo. No, pues miren el bulo, aquí la tienen ustedes y tal. No. Y de hecho ella le dijo en la cara, sin decirlo, que el bulero era él, porque efectivamente trabajó 20 años de cocinera. Luego se metió de liberada sindical de UGT, hay fotos con su pegatina, y en ese periodo de tiempo se sacó la plaza de auxiliar administrativa, pero médico no era. Bien, pues están en esa fase de negación de la realidad. ¿Qué significa? Que todo lo que salga, la orden es negarlo, mentirlo y decir que hay una operación. Y como en ese muro que estableció Sánchez, la mitad del país, y yo lo he sufrido esta semana, te va a decir que lo que dices es mentira, que es una operación, que detrás de eso está la derecha, la ultraderecha, los jueces fachas con toga, los medios fascistas, etcétera, pues siguen. Entonces, da igual las pruebas. Te van a decir que eso está fabricado. Te van a decir que Koldo era un señor que pasaba por allí, que Alegre no la conocía nadie en el PSOE, que Aldama era otro tipo que se dejó aparecer en una fiesta. E incluso te negarán
que eso sea del PSOE. De hecho, estamos a 2 telediarios de decir que Aldama y Koldo eran del Partido Popular, o de Vox. Pero esa es la lectura política. Entonces, ¿por qué lo niega Ángel Víctor Torres a pesar de los audios? ¿Por qué lo negará Armengol cuando llegue su momento? ¿O por qué lo han ido negando todos estos? Porque en ese muro, la mitad del país compra la mentira, acepta la mentira, y es más, en el último recurso, en el último extremo de que digan, vale, sí, se han corrompido, pero prefiero estos corruptos a que vengan los otros. Fíjate, Fran, que enlaza perfectamente con esa declaración que a mí me llamó mucho la atención, esa rueda de prensa de Ángel Víctor Torres, donde no solo niega todo, sino que utiliza el informe de la UCO para decir, ¿veis? Yo tenía razón, me han difamado. Claro. Esto es una mentira, porque claro, dijeron que yo iba a pisos con señoritas, decían que yo había cobrado comisiones. No hay nada en el informe de la UCO, por lo tanto, la UCO me da la razón, que tiene narices la cosa. Así lo explicaba en rueda de prensa. Compran falsedades como han estado durante este año y medio trasladando a la opinión pública. ¿Dónde están esas refinerías que se decía que yo traía de manera ilegal a Arucas? ¿Dónde están esos pisos donde yo iba con mujeres explotadas? ¿Dónde están esas comisiones y esas mordidas que algunos me señalaban? ¿Dónde están esas actuaciones cuando era alcalde de Arucas? En ningún lugar, después de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil haya estado investigando todas mis conversaciones desde el año 2020 hasta el momento actual. Así que seguiré defendiendo la honorabilidad de la política, la gestión pública, la dación obligada y responsable, absolutamente responsable de los gestores públicos y el interés general. Aunque eso suponga el daño, como así ha sido, a mi entorno más íntimo, que ha sido el que me ha estado apoyando siempre, y también lo tengo que decir. Un comentario muy breve, sí. Manuel, es cuando decía Sánchez, ¿ven cómo el informe de la UCO desmonta la teoría de que no hay financiación ilegal en el PSOE? Digo, es que la UCO no estaba investigando todavía la financiación ilegal del PSOE, con lo cual es normal que no aparezca ahí, porque no la está investigando todavía. Recordemos que ayer abordamos el tema del fiscal general, luego si tenemos ocasión lo volvemos a retomar, pero cuando salió el informe de la UCO diciendo, en los dispositivos del fiscal general del Estado, de Álvaro García Ortiz, no hemos encontrado nada. Y sale el presidente del gobierno a decir, ¿veis? Hay que pedirle perdón. Por eso, ¿quién va a reparar moralmente? No había nada porque lo borraron. Porque lo borraron. Bueno. Esa es la clave. Luis María. Bueno, yo comparto con Fran todo lo que acaba de decir porque es la realidad, ¿no? Y aparte, en el informe de la UCO y en una de las grabaciones hay algo que está pasando desapercibido, que es que cuando le manda Ángel Víctor un audio a Koldo, dice, bueno, ya está, ya se ha hecho, y no te preocupes que ya llamaré yo a la persona con la que fui a cenar el otro día contigo, me parece, llega a decir. Y en esa cena, al parecer, si no me equivoco, María, tú esto estarás más puesta que yo, estaba Koldo, creo, Ábalos, Aldama y no sé si había alguna otra persona. Entonces, como que ya llamaré yo para tranquilizar, le viene a decir algo así, ¿no? Esto es un dato importantísimo, porque siempre se ha negado cualquier tipo de vínculo o contacto, ¿no? Y sería interesante saber quién se encontraba en esa cena y de lo que se habló en esa cena, ¿no? El tema de las PCR, como decía Víctor, es que es muy interesante porque hay un laboratorio en el cual se realiza un protocolo de actuación en aeropuertos. En otro de los audios de Ángel Víctor se escucha decirle, ¿no?, como que está para reunirse con el presidente del gobierno, con Pedro, porque tal, como que tenía mucha ansia en poner esos test, ¿no? Y claro, ahora empezamos a descubrir que había no solamente la trama de las mascarillas, sino que puede haber una trama de las PCRs. ¿Y dónde se impuso el certificado sanitario por primera vez? En Canarias. Vaya casualidad. Qué casualidad. Hay que una cosa, y de los respiradores y de otras decisiones médicas. Una cosa muy importante. Vamos a ahondar en el asunto de los test PCR, de las pruebas de antígenos. Para entrar en Canarias tenías que pasar, o presentar, mejor dicho, una prueba de antígenos negativa para poder acceder al aeropuerto. Porque se supone que los aeropuertos serán foco, ¿no?, de entrada de la posibilidad de entrar de viajeros contagiados que, por lo tanto, expandiesen la pandemia en las islas que tienen una dificultad pues más de distancia, ¿no?, por la limitación física lógica, que en la península, donde ya una vez llegado podías desplazarte moverte con mayor facilidad. Vale. ¿Cuál es la secuencia? La secuencia es que Koldo escribe, Ángel Víctor Torres escribe a Koldo para decirle que viaja a Madrid. En ese viaje a Madrid trata de concertar una reunión con Sánchez, es decir, el presidente del gobierno. Presidente del gobierno que, recordemos,
que decidió en ese estado de alarma conceder y centralizar la compra de material sanitario a través del Ministerio de Transporte. ¡Hombre! ¡Qué casualidad! ¡Sorpresa! Oye, no de defensa, que tiene No, aviones no, para no, poder no. desplazarse a China y traerlo. Don José Luis. No de interior, que es, oye, Marlaska, el que controla la policía, que podían las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado custodiar ese material, distribuirlo, tal. No. No a través de sanidad, que era, digamos, el Lo ministerio lógico. natural, con la excusa de que como están transferidas las competencias a las comunidades autónomas, a las que luego no le dejaban comprar y le quitaban el material que habían comprado porque tenían que centralizarlo a través del gobierno. Por eso ella no está todavía caído. Por eso Entonces, ella no ha porque caído todavía. Hay uno Claro. que no vino a Madrid, sino que se fue de Madrid a Cataluña. Correcto. Ahí parapetado, que es la excepción que confirma la Por eso ella regla no que está. decía Fran. Pero que estaba centralizado a través de transportes, que era José Luis Sábalo y luego And Company. Por eso estaban cenando ese día. Y por eso Ángel Víctor Torres presionó y presionó presuntamente para que esas pruebas de antígenos se hiciesen obligatorias, Eso es. precisamente en un decreto Claro. que se ejecutó con la firma de Salvador Illa, aunque Vaya. luego fue declarado irregular, ilegal, y entonces se dejó o se revocó o se anuló. Pero el decreto está, y el decreto se ejecutó, y el contrato llegó a término, y el que puso la firma en el decreto es Salvador Illa. Y además- Entonces, hombre, de verdad, es que ya, Y es que- es por el ventilador, Hay estaban una- hay una todos cosa- en el ajo. Hay una cosa Luis María. importantísima, el protocolo lo hace el laboratorio. Sí. Y ellos toman como bueno el protocolo. Y por cierto, lo que ha dicho Víctor, 837.000 mascarillas eran defectuosas. Claro. 837.000 potenciales Te voy a dar una víctimas exclusiva, ¿eh? que han podido en la creencia errónea, ¿no? De que ellos podían estar protegidos, y eso era fake. Entonces, No, esto y- es que es gravísimo. y personal porque sanitario- aparte de todo eso, se pagó. Se pagó. Y personal sanitario para el que se pidió a través de Sanidad de Canarias licitación de no, solo para uso en hospitales públicos de la red sanitaria canaria. Y resulta que no llegaron. No llegaron. Las mascarillas profesionales, las FPP2 que pedían los profesionales, no llegaron las de uso quirúrgico, las azules, las que usábamos todos Sí. al principio. Que no servían y que para estaban nada. en. Bueno, Víctor. Dos cosas. Reitero el que aquí se han tomado decisiones político-económicas, en este caso, de interés económico, que han llevado a decisiones tanto de cercenar y matar libertades, como que han podido llevar a matar gente. Quiero enfatizar eso y espero que me lo coja y me lo copie y que lo utilice 100 veces el político del partido que sea. Dos cosas. La oposición No se entera. utilizó, que a ver si hace oposición también con esto. Lo primero, no se utilizó los sistemas y mecanismos que ya tiene este Estado desde hace muchos años para situaciones de emergencias. Llamo la atención sobre solo uno de ellos, que es la sanidad militar. La sanidad militar lleva décadas preparando, y me toca personalmente, habiendo sido mi padre, uno de los que colaboró a crear el hospital, ahora el Hospital Central de la Defensa. La sanidad militar lleva décadas preparándose para situaciones de emergencia, NBQ, etcétera, para situaciones de guerra nuclear, de guerra química, de guerra, ¿vale? ¿Qué es lo que eso significa? Están absolutamente preparados. ¿Sabéis cuántos hospitales de campaña de la sanidad militar, de los muchos que tiene, se utilizaron, se desplegaron y se emplearon? Cero. Nada. Estaban preparados, sí, desde el primer día. Lo mismo que pasó con la Riada, con la Dana. con la Exacto. Dana, lo mismo pasó y nadie se está acordando de esto. No se utilizaron los recursos. También, otro eje. Los proveedores habituales de este tipo de materiales, es decir, las grandes multinacionales, se movilizaron desde el día cero, cuando el foco inicial del COVID en Europa era Italia y automáticamente después España. Hubo multinacionales proveedoras de estos materiales, multinacionales del lado occidental, no chinas, ¿vale?, que desplegaron inmediatamente, y llegó a haber en Barajas cargamentos de millones de donaciones, y esto me lo ha contado directamente un directivo de una de esas grandes compañías de proveedores de material sanitario, que estuvieron en Barajas 4 o 5 días y se acabaron yendo a otro sitio porque no se quería aceptar la donación gratuita en primera fase, por algún interés que en aquel momento ellos no sabían cuál O era. sea, que se rechazó material claro, sanitario. Hombre, que se rechazó material, que En estuvo un en momento Barajas de y que se urgencia. acabó yendo a otro Gratuito. sitio. Gratuito. Exacto. Mientras además mandamos a gente que se peleaba en China por un avión y a España, por la ineptitud política y también de nuestros representantes diplomáticos, nos levantaban aviones que estaban en China ya comprados por España y se los llevaban a otros sitios que eran mejor pagadores.
Sí, Esta es la realidad. Y esto ha costado vidas y eso también ha impuesto decisiones. Repito, es que a lo mejor se apostó por PCRs, respiradores y un tipo de mascarillas porque era donde más comisión había para esta gentuza, en lugar de soluciones que en otros países se aplicaban distintas y que daban más libertad y más seguridad sanitaria. Esta es la realidad que tenemos. Permitidme que introduzca un elemento, porque escuchábamos antes a Ángel Víctor Torres, bueno, felicitándose de que la UCE la había exculpado de todo, que alegría, solo le faltaba descorchar la botella de champán en directo. Pero cuidado, porque comentábamos antes, igual está cantando victoria demasiado pronto. Comentaba antes María. Víctor de Aldama, que sí, que está implicado, que era el comisionista, que era el nexo corruptor, todo lo que quieras, y la justicia determinará cuál es su castigo y cuál es su pena si finalmente se confirma su culpabilidad. Pero Víctor de Aldama está colaborando con la justicia y todo lo que ha denunciado hasta el momento, poco a poco se ha ido cumpliendo. Pues bien, también ha reaccionado Víctor de Aldama y que ha dicho lo siguiente. Y voy a seguir diciendo que este señor, como demostré con las fotografías de que estuvo en Fuenlabrada y esa noche estuvo en el piso de Atocha, y sigo diciendo lo que estuvo en el piso de Atocha, podrá decir lo que quiera y me podrá poner las demandas que quieran, a ver si llegan, y con esas demandas tenemos la gran suerte de pedirle a la UCO el teléfono que se me incautó en febrero del 2024 y lo mismo tiene sorpresas este señor y más gente del gobierno. Fran. Yo lo que haría es repartir a partir de ahora mascarillas por toda España en el que hubiera una pegatina como en las cajetillas de tabaco, pero con un mensaje diferente. Las autoridades morales o las autoridades sanitarias o la gente decente advierten que el socialismo perjudica seriamente la salud o el socialismo mata. Socialismo mata, esa frase me encanta. El socialismo mata. O sea, hay que hacerse camisetas y con mucho. eso. El socialismo mata. Porque han matado a gente por su responsabilidad criminal y su negligencia. Hay que recordar que esta banda de delincuentes y golfos nos hacían llevar mascarillas incluso cuando íbamos a la playa y estábamos solos. Por la comisión. Bueno, acuérdate, Fran, acuérdate que a mí me quedó grabada esa imagen, una chica surfista que estaba en la playa desierta, sola, y de repente un helicóptero de la policía para ir a detenerla. Para ir a detenerla. Un señor con un perrito. Cualquiera que estuviera en la playa solo, llegaba la policía y oigo, se póngase la mascarilla. ¿Y a quién le voy a contagiar? Al boquerón que está en el mar. ¿A quién voy a contagiar? Bueno, porque esta banda de delincuentes no actuaban para proteger la salud pública, ni porque les preocupaba la salud ciudadana, ni porque estaban realmente ocupados en que el virus se extendiera, sino porque se estaban forrando y llenando los bolsillos. Y a partir de aquí, lo que hay que hacer es todos los días contar esto, porque en su momento la pandemia fue un experimento social y político, para ver hasta dónde el umbral del dolor y de la resistencia y de la tolerancia de los españoles llegaba. Cuando vieron que los españoles lo toleraban todo y que como comparsas y ovejitas bien amaestradas salían a los balcones a aplaudir y todo lo que le decía el gobierno lo hacían y no protestaban porque les secuestraran ilegalmente en sus casas, no protestaban porque le detuvieran en la playa solo por no llevar mascarilla, no hacían absolutamente nada, dijeron, cuidado, aquí tenemos la prueba definitiva en este laboratorio para que la autocracia llegue a buen puerto. Y mientras todo eso sucedía, fallecía gente, no se utilizaban los hospitales preparados para ello, se negaba asistencia gratuita, estos golfos que están en el gobierno se estaban llenando los bolsillos. Entonces, al igual que ha dicho antes Víctor, la oposición tiene que estar todo el día con esto. Claro. El socialismo mata. Qué bueno, me quedo con esa frase. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos con más temas porque hay mucha porquería que limpiar. Directamente basura. ¿Oléis? Huele a cloaca. Huele a cloaca socialista. Lo abordamos a continuación. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Señores, hablemos de cloacas porque esto es extremadamente grave. Yo creo que mucha gente todavía no es consciente de que esta es la realidad. Parece que es una película de la mafia, una serie de Sicilia, donde hay gángsteres, donde hay armas, donde hay drogas, donde hay de todo. Pues no, estamos hablando de España. Y el tema de las cloacas que ahora se está investigando por parte de la justicia es extremadamente grave. Porque por un lado tenemos casos de corrupción del PSOE, como hemos visto, trama mascarillas, te concedo obras y contratos de venta de material a cambio de comisiones ilegales, pero es que luego por otro tenemos una operación política de limpieza orquestada
por Ferraz, por las cloacas de Ferraz, por los fontaneros de Ferraz, con Leire Díez al frente, entre otros, que su labor era intentar pues conseguir información sucia para tapar, anular los casos que están judicializados e intentar conseguir información para anular a los investigadores, al jefe de la UCO, al jefe de la Fiscalía Anticorrupción y a jueces. Simplemente, la fontanera del PSOE, Leire Díez, era una de las encargadas de esta operación de limpieza, intentó sobornar a 2 fiscales, los fiscales Estampa y Grinda, y entre otras cosas, la información que hemos descubierto hasta el momento, gracias a los datos que ha facilitado el fiscal Estampa al juez, es que Leire Díez se presentó allí en representación de, atención, Santos Cerdán, entonces secretario de organización del Partido Socialista, y en la conversación le dicen literalmente en varias ocasiones que la decisión, que la operación, que todo viene ordenado por el uno. ¿Y quién es el uno? Pues según el fiscal Estampa, es Pedro Sánchez. Luis María, por favor, ponnos un poco de luz al respecto. Bueno, vamos a ver, yo creo que el caso de la cloaca es uno de los casos más graves y más serios de corrupción que haya podido tener España, yo creo, desde que se instaura la democracia. Es un ataque directo al Servicio de Información de la Guardia Civil, es un ataque directo al Servicio de Policía Judicial de la Guardia Civil, que es el que está luchando e investigando todos los casos de corrupción. Se parte de una base en la cual a partir de un momento determinado se tiene que de alguna manera aniquilar a todos los instructores que existan, y lo que se busca es, a través de ciertas personas que están saliendo, ¿no? Hemos hablado de fiscal Estampa o fiscal Grinda, el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, pues intentar de alguna manera, es lo que yo entiendo aquí, que esta gente caiga en algo que podríamos denominar como una trampa. Una trampa donde se les venga a grabar en un momento determinado en una conversación diciendo pues tal comentario o tal actuación, o yo haré esto o yo haré lo otro, para luego venderlo públicamente y masacrarles. Tremendo, ¿eh? Se quería al teniente coronel Balas, se dice muerto. El jefe de la UCO. Es el teniente coronel jefe de la Unidad de Investigación Socioeconómica de la Guardia Civil, en este caso de la Unidad Central Operativa. Y se le dice que se le quería muerto. Claro, muerto de manera figurada, hipotética, pero en realidad lo que se buscaba precisamente era darle la defunción en el sentido de quitárselo de en medio, ¿no? Claro, después del caso Villarejo y que la UDEF haya desaparecido completamente de las investigaciones, solo queda la UCO. Es cierto esto que comentas, Luis María, la UDEF, que ahora depende de Marlaska, que antes tenía investigaciones muy serias, muy importantes también sobre temas de corrupción, ya no está. Claro, entonces, ni está ni se le espera. ¿Por qué se intenta realizar esta operación, ¿no? ¿Por qué se ataca a la Guardia Civil? ¿Por qué se está atacando a fiscales, ¿no? ¿Por qué se intenta poner de manera pública de que puede existir algún tipo de corrupción dentro de la Guardia Civil? Bueno, pues como decía Fran, ¿no? Para continuar con ese relato en el cual se va a negar todo y además se va a decir que los investigadores que están investigados son unos corruptos. Para que la sociedad interiorice, como decir, bueno, si es que tampoco son tan malos porque por detrás fíjate lo que se está haciendo. Yo no puedo hablar más del caso porque estoy personado y por razón profesional no lo voy a hacer, pero yo sí que lanzo un mensaje a la sociedad española de que estén preparados para lo que va a salir de ahí. Y que se vayan concienciando, porque es los verdaderos poderes del Estado ocultos, que existen, que la gente se piensa que son espías, que son lo que sea, pero que son y llegan hasta tal punto de intentar aniquilar a personas honestas y decentes que están sirviendo a España fielmente, como en este caso es la Guardia Civil. Es lo que se conoce como Deep State, el Estado profundo. Víctor y Fran. Sí, lo primero que quiero hacer es mandar un enorme abrazo a los miembros de la Guardia Civil y a sus familias, porque sé que hasta el último guardia en España va a dar hasta
la última gota de su sudor y hasta de su sangre, que la están dando incluso en la defensa de nuestras libertades, y que sepan que no están solos, que yo creo que todos los españoles estamos con ellos y que además la Virgen del Pilar les va a proteger como siempre ha hecho, pero que además estamos con ellos. Porque estamos con ellos porque voy a ampliar también de nuevo el foco, como hacía antes. Estamos hablando de UCO, UDEF. Yo amplío más. Aquí la decisión es... queda claro que el socialismo mata, como hemos hablado antes, con sus decisiones con respecto a mascarillas, etcétera. Pero es que el socialismo roba, y lo que queda por determinar si el Partido Socialista Obrero Español es también una narcoorganización. Y voy a hablar solamente de una cosa, que es el desmantelamiento de algo que era de la Guardia Civil, que era Oconsur, el organismo de coordinación contra el narcotráfico en el sur de España, que se toma la decisión de desmontarlo. Cientos de guardias civiles que estaban orientados a una cosa tan sencilla como evitar que el tráfico de, palabra clave, Marruecos, no entrara en la península, con coordinación, en muchos casos, con, palabra clave, Gibraltar, ¿vale? Gibraltar / Sotogrande. Y ahí se desmonta Oconsur, se desmonta a cientos de guardias civiles que estaban 24/7, como se dice, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, concentrado en que no entrara más droga, que ahí está la clave, palabra clave, droga. Marruecos, Gibraltar, droga. El Partido Socialista Obrero Español tiene relación con Marruecos, con Gibraltar, y desmonta la unidad que evitaba que entrara la droga. Yo creo que la línea de puntos está muy clara. Además de ir persiguiendo mafiosamente a todo aquel que trata de investigar casos de corrupción o casos de narcotráfico. Y esto es muy grave, porque volvamos a la otra palabra clave, que es dinero negro. ¿Qué tipo de negocios generan dinero negro? ¿Me lo dicen ustedes o hay que explicarlo? Pues esta línea de puntos hay que completarla. Y de nuevo, mi enorme abrazo a los miembros de la Guardia Civil. Fran y María. Fallecieron 2 guardias civiles en Barbate. Bueno, calla. Una vergüenza absoluta. Eso no se podía decir que era una lancha, eso era un flotador lo que llevaban. Claro, precisamente porque el señor Marlaska, que fue el responsable de que Oconsur desapareciera, también por orden de Sánchez, es decir, por orden de Marruecos, es decir, por orden de Mohamed, y de todos sus servicios secretos, pues murieron 2 guardias civiles porque no estaban ni equipados ni preparados para combatir las narcolanchas. Narcolanchas que, por cierto, ya se pasean por el Guadalquivir con la tranquilidad. Con total libertad. Una tranquilidad absoluta. Y la relación que decía Víctor sobre si el PSOE es un partido en el que se está narcolucrando, pues hombre, tiene a su expresidente y secretario general haciéndolo en Venezuela, que es una narcodictadura. Es decir, ¿quién iba a pensar que no sucediera aquí lo mismo? Tenía a su exministro de Asuntos Exteriores, Moratinos, que es el principal lobista, junto al exministro de Fomento, Pepiño Blanco, de Marruecos, por ejemplo, y de Gibraltar. Es decir, uno de los mayores lobistas del señor Picardo en Gibraltar era Moratinos y ahora de Marruecos es Pepiño Blanco. Es decir, ¿quién iba a sospechar que el PSOE, que ha sido el partido más desleal y traidor a los intereses de España, como la historia así demuestra, no lo ha vuelto a hacer? ¿Quién iba a pensar que el PSOE, que es el partido más corrupto de la historia de Europa, como ha demostrado ya en la época de González, que ahora parece que se nos olvida, en la época de Zapatero y era Constante, no lo ha vuelto a hacer? El PSOE que hizo en la Segunda República ese clima guerra civilista que asesinaba a la oposición, ¿quién iba a pensar que pudiera querer que alguien muriera, ¿no? en democracia? Qué sorpresa, ¿no? Que el PSOE que mataba ya hace 100 años, ahora no quisiera a alguien muerto, ¿no? Es decir, estamos hablando de utopía. No, estamos hablando de que hay gente que se levanta, como esa frase tan buena en Apocalipsis Now, me gusta el olor de la cloaca por la mañana, ¿no? En vez del napalm, me gusta el olor a cloaca por la mañana. Pues porque así se levanta, me gusta el olor acá, porque ese estado profundo es lo que están construyendo, es decir, pero desde la época de González. Es decir, hay una parte en la que se dedica a ir por encima de la sociedad, y quien se atreve a investigar, a denunciar, a enjuiciar, a corregir esos defectos, pues directamente es destruido. Y a partir de aquí, claro, si uno tiene a un gobierno, y he dicho antes, y es importante decirlo por el día que es hoy, porque hoy no solamente es el día de la Almudena, felicidades a todos los madrileños. Sí, señor, felicidades. Por su día, sino que hoy, hace 36 años, cayó el muro de Berlín. Muy bien dicho. Y hay un señor que en el gobierno ha levantado otro muro, que hay que tirarlo también, ¿no? Como decía Reagan, turn down this wall, derribemos este muro, ¿no? Pues como hace 36 años se derribó un muro, este señor ha levantado otro muro para dividir, para enfrentar, pero sobre todo para delinquir.
O sea, no es un muro para dividir. Yo lo dije hace tiempo, es un muro para delinquir. Y para delinquir tú necesitas cómplices, necesitas soldados, necesitas parapetos y necesitas que todo aquel que quiera saltar al otro lado del muro, como pasaba en la República Democrática Alemana, todo el que saltaba al muro para la República Federal fuera fusilado, asesinado, señalado y condenado. Y eso es lo que está pasando en España. Por eso hoy reivindico que si se derribó un muro hace 36 años, hay que volver a derribarlo ahora. Ese muro de las cloacas, porque si no, dentro de nada ni siquiera habrá Estado, porque no habrá democracia. Es que hay que recordar, María, que estas cloacas tenían un objetivo muy concreto, que era lanzar una campaña contra jueces y contra periodistas y contra fiscales y contra guardias civiles que estaban investigando la corrupción del PSOE. Su objetivo era buscar información sucia contra jueces, fiscales, UCO, para anular y archivar los casos de investigación sobre la corrupción del PSOE. Y les ofrecían cosas. Y atención, lo que hemos descubierto en los WhatsApp, lo que se está descubriendo ahora, lo que grabó el fiscal Estampa, cuya grabación todavía no hemos descubierto, pero la conoceremos en breve, espero, los mensajes de WhatsApp, lo que revela el fiscal Estampa es que hablaban del uno. Que el uno era el que mandaba, que el uno era el que daba las órdenes. Y el uno, según Estampa, era Pedro Sánchez, María. Mira, el teniente coronel Balas, que es el jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en su división de investigación de delitos económicos, tiene 7 cruces de plata, tiene 12 al mérito y una al mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo, que es aquella que premia a los que en algún momento, en alguna misión, han puesto en peligro su vida. Un héroe. Es decir, vamos, yo sí tengo que elegir, sin más datos que los objetivamente demostrables, sobre de qué lado o con quién estoy, lo tengo clarísimo. Y creo que, como yo, la mayoría de los españoles, que ven como cada vez que la Guardia Civil, de manera específica, también la Policía Nacional, también las fuerzas de el Estado, las Fuerzas Armadas, se dejan la piel por sacar adelante ese concepto de Estado, democracia, seguridad, libertad, del que disfrutamos todos, son siempre los apaleados por el gobierno que se avergüenza de que exista un Ministerio de Defensa, de que los miembros de la Guardia Civil hagan su trabajo y que hace concesiones permanentes a los malos frente a quienes cumplen su deber con honor, como es su divisa, y hacen cesiones y concesiones y les retiran competencias de determinadas comunidades autónomas para contentar a aquellos que no quieren formar parte de España. Es decir, esta es la tesitura y la situación. Habéis hablado del Oconsur, de ese grupo de élite que estaba cumpliendo con tanta eficacia su misión, que decidieron cargárselo, o sea, por ser demasiado eficaces. Un gobierno que no tuvo el más mínimo pudor en movilizar un barco de la Armada Española para acompañar a una flotilla de perroflautas de ruta por el Mediterráneo para hacer el idiota. Tal cual. O sea, esta es la situación de este gobierno. Los de la Dana, si quieren ayuda, que la pidan, y los de la flotilla, sin pedirla, le movilizo rápidamente porque me interesa para mi relato político, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en los mensajes de las cloacas y lo que se verá en ese audio central, digamos, que afecta a las grabaciones que el fiscal Estampa ha consignado en sede judicial después de presentar la denuncia y de declarar como testigo lo que él vivió en primera persona con esta gente, es que había una operación concertada, operación de Estado, destinada a hacer caer a todos aquellos baluartes que dentro de la Fiscalía, de la prensa y medios de comunicación, de la Judicatura o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estaban cumpliendo con su misión. Y digo cumpliendo con su misión porque la Unidad Central Operativa también ha investigado la corrupción de otros partidos políticos cuando han estado en el poder. La Gürtel, por ejemplo. Es decir, no es sospechosa de ser tendenciosa enemiga de nadie. Es una institución del Estado. Y el Estado no es el gobierno de turno, por mucho que algunos intenten confundir los dos conceptos. El Estado permanece. El Estado es constante. Y los gobiernos de turno van y vienen. Entonces, que este gobierno esté atacando a instituciones del Estado solo demuestra que ellos quieren ser
el Estado y quieren convertir y confundir el gobierno con algo que les supera y que les trasciende. Y me parece bastante repugnante, además, que diciendo esta señora Leire Díez que no era del Partido Socialista, poco menos. Era una periodista de investigación. Y que era una periodista de investigación que no publica nada de lo investigado. Resulta que ahora sabemos que era nada menos que la mano derecha de Santos Cerdán, que era la mano derecha de Pedro Sánchez. Oye, todo al final acaba desembocando en el uno. El uno. Pero oye, ahí sigue levitando estanco alrededor de todo aquello que se va desmoronando cada vez el uno más. Y el elemento, ¿eh? El uno, el number one, el puto amo, como decía Óscar Puente. Además, me viene al pelo, María, hay que recordar esa frase mítica, ya histórica, del Rey Sol. El Estado soy yo. Pero ¿qué Estado ni qué Estado? El Estado soy yo, el Estado es Pedro Sánchez. Eso piensa él, claro. Pero no olvidemos en todo esto que está en marcha una ley de enjuiciamiento criminal del señor Bolaños para que la UCO deje de hacer todo esto y empiece a ser los fiscales de quien dependen para lo que se encarguen de las investigaciones. Bueno, no va a salir adelante. Pero digo que está en marcha. Otra cosa que salga adelante. Porque la última fase de la autocracia ellos no van es a ceder encargarse un milímetro. La justicia. Sin duda. Muchos fiáis de Junts, me parece. Claro, entonces, al final de eso, ¿os acordáis de quién va a reparar moralmente a Cerdán cuando se demuestre su inocencia? En la cárcel. ¿Quién va a pedir perdón a Ábalos cuando se demuestre que es inocente? Ahí va al trullo. Lo mismo con Torres. Se han quemado tantas veces las manos que se han quedado ya mancos. Bueno, pues llegados a este punto, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con dos asuntos muy importantes de gran relieve político. Esa ruptura ya formal, oficial, entre Junts y el Partido Popular. Cuidado, hay ofrecimiento ya. Esto es noticia de las últimas horas. Ofrecimiento ya por parte de Junts al Partido Popular para montar una moción de censura instrumental. Y luego, elecciones en Extremadura. Y tú, Víctor, eres un gran conocedor del tema. Antes de nada, darle las gracias a Luis María Pardo, presidente de Justitia Europa, que ejerce de acusación popular en la trama Koldo. Enhorabuena por vuestro fantástico trabajo. Muchas gracias y buenos días a todos los oyentes. Seguimos. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Señores, esta semana se ha producido la ruptura oficial, ya vamos, con todas las letras, entre Junts y el Partido Socialista. La semana anterior, hay que recordar, hicieron una reunión, junta directiva de Junts en Perpiñán, donde decidieron romper con el Partido Socialista. Luego hicieron una consulta a sus bases, ratificaron esa ruptura por una mayoría muy sustancial, próxima al 90% de los votos. Y ahora, esta semana, en el Congreso, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, anunciaba en qué se va a traducir esa ruptura. Atención. En estos momentos se están registrando enmiendas a la totalidad a 25 leyes. No votaremos a favor de las 21 leyes que están acabando su tramitación y las 9 que ya han pasado al Consejo de Ministros también tendrán su enmienda a la totalidad cuando lleguen al Congreso. La totalidad cuando arriben al Congreso dels Diputats. Es decir, no va a haber presupuestos y no va a haber la aprobación de ninguna ley, porque van a presentar enmiendas a la totalidad a todo. Es decir, que ninguna ley impulsada por el Gobierno, salvo algo muy puntual, marginal, que pueda beneficiar a Cataluña, va a ser aprobado por Junts. Por lo tanto, el Gobierno no va a poder aprobar ninguna norma, de lo cual, por cierto, yo me alegro enormemente, porque entre otras normas, como bien comentaba antes Fran, está la ley Bolaños. Bueno, pues eso no va a suceder. Ahora bien, ¿esto significa que hay adelanto de elecciones, que va a haber moción de confianza, moción de censura o que va a haber gobierno de Sánchez para rato, Fran? ¿Cuántas veces hemos dicho que vamos a 2027, que me voy? No hay esperanza. Que no, pero vamos a ver, ¿dónde van a vivir mejor estos parásitos que llevan condicionando la gobernabilidad de España 40 años que con este gobierno, que se lo da todo? ¿Con quién van a vivir mejor? Lo que pasa es que hay que leer varios escenarios. El problema de Junts no se llama incumplimiento de Sánchez. El problema de Junts se llama Sílvia Orriols y Alianza Catalana, que le está comiendo la tostada en Cataluña. Y ahora han visto las orejas al lobo y han dicho, cuidado, que nos vamos a unas elecciones en Cataluña, lo que para ellos es su nación, para nosotros es una comunidad autónoma más de España, y han dicho, no somos ni la primera, ni la segunda, igual ni la tercera fuerza. Y esta señora nos está comiendo los votos. Los alcaldes de allí le han dicho a este señor, oiga usted, haga ya algo, porque aquí estamos perdiendo cada día
más capacidad sociológica. Eso es lo que está pasando en Junts. Entonces, Sánchez le va a dar lo que quiera y lo que jurídicamente pueda, desde la amnistía hasta todo el dinero que les ha transferido y concedido ya. Claro. Todo. Por tanto, van a amagar para que su parroquia vean que siguen siendo útiles, y por cierto, después de Junts vendrá el órdago del PNV, que hará lo mismo, porque le está pasando en el País Vasco lo mismo, es decir, que Bildu se está despeñando. Se lo está comiendo, entonces PNV hará lo mismo. Hará que nos vamos, dejamos de apoyarte, tal, porque no sé qué, porque no sé cuándo, que nos vamos, pero no nos vamos, de tal, sí, pero no facilitaremos un gobierno de PP y Vox. El mismo discurso, la misma retórica de siempre, para engañabobos. Detrás de eso lo que se esconde, y al final hay que decirlo así, no es que quieran un cambio de gobierno. Al final lo que quieren es más dinero, pero al mismo tiempo que eso no le condicione las elecciones autonómicas. Y eso de la moción instrumental con el Partido Popular en el que no esté Feijóo, si hay un candidato que puede pactar con Junts y que además lo ha dicho públicamente, es Feijóo, es decir, que no sé a quién querrían de candidato instrumental, pero que es mentira también. Es decir, y el PP incurriría en su enésimo error. Es decir, lo que tiene que hacer el PP, si es el primer partido de la oposición en condiciones de gobernar, y seguramente con Vox, si las dos formaciones suman, porque esa es otra, si en 2027 las dos formaciones no se ponen de acuerdo para gobernar, entonces ya sería, los españoles estarán colmos en condiciones de decir que son prescindibles. Hombre. Porque si no echan a los dos a este señor y nos comemos 4 años más de este señor por egos incontrolados y por tacticismos políticos, no merecen gobernar. Entonces, el Partido Popular no puede volver a caer en el error de creer que hay un Junts bueno o un PNV bueno, o que si hablando con ellos, no, que hay que erradicarlos de la gobernabilidad de España, que no pueden condicionar más este país. Por tanto, lo que diga Junts y esta señora, que por cierto, no se le debería permitir en el Parlamento español, en el Congreso de Diputados, hablar catalán. No se le debería permitir. Pero se le permite. Porque en catalán se habla en el Parlamento de Cataluña, en el Congreso de los Diputados se habla el idioma común a todos. Fijaos, última encuesta, la publica Voz Populi de hace apenas 2 horas. Titular: el hundimiento de la izquierda da a la derecha de PP y Vox 207 escaños. Yo creo que es evidente que en caso de que hubiera elecciones habría una mayoría absoluta muy, pero muy sólida con alianza entre Partido Popular y Vox. Pero la cuestión... A 3 de poder reformar la Constitución, por cierto. Hay que descartar, Víctor, y esta es la gran pregunta, porque hay que descartar una moción instrumental. Noticia del Español también de esta mañana, hace muy pocas horas. El Partido Popular rechaza una oferta de Junts para apartar a Sánchez con una moción de censura instrumental sin Feijóo. Esto significa que lo que propone Junts es: pongamos como candidato a alguien neutro, a alguien neutral, y simplemente para ganar la moción y que convoque elecciones. ¿Tú cómo lo ves? Que el principal partido en estos momentos de la oposición es el Partido Tactista Español, que es el partido, que me da igual, a veces lleva las siglas del PP, a veces lleva las siglas de Vox, que es el partido del tactismo, de estamos a la táctica y no a la estrategia. La estrategia, yo lo voy a recordar, de Lenda es Pedro Sánchez. Todos los días hay que luchar para que se vaya Pedro Sánchez. Eso es lo fundamental. Y el socialismo corrupto y narcocorrupto, como se empieza a demostrar. Eso por un lado. Y fuera de ese objetivo, cualquier otro objetivo... secundario. Es secundario y muy poco patriota. Totalmente. Es decir, si tú estás batallando... Este es el error que ya se cometió en Venezuela, el error que se ha cometido en Cuba, el error que se ha cometido en todas aquellas sociedades que han acabado cayendo en décadas de socialismo. Y es por un pequeño tactismo político... que sí, que en otras circunstancias te lo admito, incluso un poquito, te dejo jugar un poquito, pero creo que en estos momentos la principal necesidad es la caída de don Pedro Sánchez Pérez Castejón y toda su tropa. Y todo lo que se salga de ahí... El muro. Tiene que caer el muro y ya veremos cómo jugamos a esto después, pero ese es el objetivo número 1. Tú hablas, Víctor, de tener altura de miras, es decir, déjate de tacticismos y esto no va de alianzas, y puedes no estar de acuerdo en vivienda, y puedes no estar de acuerdo en economía, y puedes no estar de acuerdo en un millón de cosas. Pero lo primero que hay que estar de acuerdo, y creo que el 99,9% de los oyentes, al menos de esta emisora, y de las personas que se declaran a sí mismos conservadores, liberales, de derechas, tradicionalistas, y hasta los de las JONS, están de acuerdo todo lo conmigo, que está a la derecha del PSOE. Todo lo que está a la derecha del PSOE está de acuerdo en que prioridad número 1 hay que echar a Pedro Sánchez. Y luego ya hablaremos. Pero, dicho lo cual... las circunstancias están llevando a que, ese tactismo que están jugando todos y cada uno de ellos. Primero, os estáis fiando mucho de Junts.
Yo de Junts no me fío nada, porque enséñame el diners y bailo, ¿no? Es el, a ver, esto se pone muy rimbombantes, hemos roto y no sé qué, pero aquí, como la bolsa sona, y entonces ¿qué puede pasar? Pues que Junts, donde digo Diego, bueno, y si Puigdemont entra por la diagonal frontera, en Barcelona, te puedo asegurar que cambia absolutamente toda la circunstancia y Pedro Sánchez vuelve a ser apoyado. Víctor, solo a eso, no solamente la salida de Pedro Sánchez, y el desmontaje del sistema socialista. El desmontaje del sanchismo institucional, económico, político, social y moral. Porque si no, en 4 años vuelve a decir, el socialismo debe ser erradicado. El socialismo mata. Y como mata y condiciona, no solamente es que una figura salga, porque el socialismo no nos vale Feijóo, es que no nos vale Rajoy. Claro, es que el Rajoy que no hace nada tampoco es una solución. El socialismo no es una cuestión de siglas y de partidos, es de mentalidad. Es decir, si tú cambias a un partido socialista, de prácticas socialistas, y pones a otro partido con otras siglas de mentalidad socialista, no cambia nada. La cuestión es, desde luego, Pedro Sánchez es un peligro para la democracia y para el conjunto del país. Y estoy totalmente de acuerdo en lo que comenta Víctor, que el objetivo número 1 de los partidos de la oposición, Partido Popular y Vox, con todas las diferencias y todas las pugnas y todas las peleas que puedan tener, es común, el objetivo es echar a Pedro Sánchez, pero luego, y desmontar el sanchismo. Como bien comenta Fran, hay que derogar el sanchismo, hay que derribarlo y destruirlo por completo, porque son muchas las maldades que ha cometido en estos últimos años. Pero de momento, Pedro Sánchez, lo que está claro es que se va a mantener contra viento y marea. Bueno, hizo una confesión en su última entrevista, analizando además también de paso estas tres primeras sesiones del juicio al fiscal general del Estado, en la que repitió que el fiscal general del Estado es inocente, que tiene todo su apoyo, y anunciaba que se presentaría a la reelección, Pedro Sánchez. Y ojo, porque dijo, fundamentalmente, repito, entrecomillado, literal, fundamentalmente por lo que está sufriendo su familia. No porque le importe España, ni porque quiera terminar un proyecto político inacabado, ni porque quiera mejorar la vida de los ciudadanos, ni porque... O sea, no. Porque quiere salir impune o lo más impune posible, él y toda la banda que le acompaña. En lo político y en lo familiar. A mí me parece bastante reveladora la confesión, ya que estamos hablando de juicios, de testimonios y de confesiones, pues oye, esta del presidente del gobierno deja claro que no se va a ir, que no tiene ninguna intención de convocar elecciones anticipadas, que no hay ventana, además, de oportunidad para él, a pesar del muro, a pesar de que le mantengan todavía un segmento de las mujeres de 62 a 75 años las charos en esa franja de diputados de escaños que presuntamente le da hasta Tezanos. Y yo creo que él es consciente de lo que se viene. Y por eso quiere aguantar lo máximo posible y ver que es capaz de ordeñar todavía más. Pero es que enfrente tiene a otro trilero, que es exactamente igual que es Puigdemont. No se soportan, pero se tienen que soportar. Y así llevan desde el momento en que los 7 diputados de Junts votaron a favor de la investidura de Pedro Sánchez. Claro, cuando tú votas a favor de la investidura de Pedro Sánchez, tienes que tener claro, primero, que vas a sacar algo a cambio, que es lo que pretendía Junts, y de hecho ha ordeñado bastante la vaca, pero segundo, que se va a materializar eso que te han prometido, porque Sánchez también es un trilero. Y entonces, la amnistía se ha materializado, sí, pero ¿es de aplicación? ¿Le ha servido de algo a Puigdemont? Un Puigdemont que se enfrenta esta semana al dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se va a pronunciar, que va a presentar sus conclusiones al tribunal, las primeras en las cuestiones prejudiciales planteadas desde España contra la amnistía. Dependiendo de lo que diga el abogado, el tribunal tendrá una base que suele seguir, no a pies juntillas, pero suele seguir como recomendación para pronunciarse sobre la amnistía, en una sentencia que estará antes de final de año. Y adicionalmente, Puigdemont ha perdido provisionalmente la inmunidad parlamentaria, porque aunque fue elegido en unas listas a las últimas autonómicas catalanas, no ha podido materializar la recogida de su acta, porque para ello tiene que volver presencialmente a España y recoger sus credenciales,
Pero si vuelve a España, tiene el dilema de que es detenido de manera inmediata. Con otro gobierno seguro. Porque el Supremo tiene dictada una orden de busca y captura que está vigente. Entonces es esa pescadilla que se muerde la cola. Si voy, me detienen, pero si no voy, no puedo recoger y por lo tanto no soy inmune. Entonces, si Europa le levanta la inmunidad, la historia cambia. Porque a lo mejor ya Puigdemont está en otro escenario distinto. Y además su partido, con Puigdemont lastrado y fugado, tiene un dilema importante que se apuntaba, que es esa alianza catalana, pugna que tiene y que le está emparedando entre Esquerra, que está capitalizando el gobierno con Illa y que está recogiendo además las nueces porque sí tiene cargos y sí está financiado, y por otra parte el municipalismo, que era lo único que le quedaba ideológicamente a Junts, está siendo totalmente arrasado por Alianza Catalana, por una razón obvia, que Puigdemont tiene que contenerse o medirse en su discurso ideológico, en su relato político, porque es socio de un gobierno que acusa a Vox de xenófobos por pedir la regulación de la inmigración ilegal, y lo que dice la señora Riols por esa boca es que a la enésima potencia los echan las a ideas de Vox. Parecía que no podía Con ser lo cual es una disyuntiva perversa, y yo creo que sí tiene claro Junts una cosa: prefiere perder escaños en España, en el gobierno central, me refiero en el Congreso de los Diputados, y mantener en Cataluña. Y mantener un hilo de poder en Cataluña, con lo cual él va a apostar por las catalanas. Que es a lo mismo a lo que está el PNV, que está en la misma circunstancia. Con Bildu. Exactamente. Con Bildu en la tostada. Lo hemos mencionado antes, por eso el siguiente que va a venir es el PNV. Si es que esto al final se trata de que cada uno está en el tacticismo que decía antes Víctor para ver lo que puede arrancar. Pero son partidos del espectro Puigdemont conservador. sabe que con otro gobierno y otro ministro del Interior, si entra España, es detenido. Y eso con Sánchez no lo tiene. Entonces, no va a dejar caer este gobierno ni siquiera. Esto es una prueba de a ver hasta dónde el PP puede llegar. Yo te pongo el cebo de moción instrumental. A ver, ¿Tú crees que es una trampa? La moción instrumental es una... A ver, aquí hemos dicho que no nos podemos fiar de Junts. Pues no nos podemos fiar de Junts. ¿Te tomarías una copa conmigo? ¿Te una copita? ¿Te imaginas que el PP no quería que se dice, la vamos a estudiar? Empieza la caída de votos del Partido Popular. Entonces, claro que es una trampa. Y eso no van a dejar caer. Sánchez va a 2027 por una razón muy sencilla. Y aquí están algunas encuestas que están financiadas y orientadas a eso. Feijóo estuvo durante muchos meses y mucho tiempo diciendo que se debería dejar gobernar a la lista que gane unas elecciones, como le pasó en 2023. Y lo ha repetido muchas veces, incluso recientemente. Cada vez la distancia entre PSOE y PP es más corta en la media de encuestas, ¿vale? Pero hay algunas, financiadas y orientadas desde Moncloa, que casi ya están rozando PSOE y PP. ¿Por qué? Porque Sánchez, evidentemente, no le va a dar para gobernar. Pero puede llegar el momento en el que, por la ley electoral, pueda llegar a ganar las elecciones. Y en ese escenario, Sánchez se va a presentar y con Europa mirando diciendo, oiga, ustedes, he ganado yo, ¿por qué no me deja gobernar bajo el mismo argumento que usted ha utilizado en 2 años? Y entonces Feijóo, ¿qué va a hacer? No, yo voy a hacer lo que usted. Voy a hacer un gobierno parlamentario por otro lado, un gobierno de alianzas por otro lado, para que usted, que ha ganado, no gane. Con lo cual, la credibilidad de Feijóo caería. Ahí es donde va Sánchez. Por cierto, importante, y lo traigo a colación. Esa es la estrategia. Ha pasado desapercibido, pero me parece muy relevante, porque ya huele a campaña electoral, ya huele a elecciones. Estamos prácticamente en campaña permanente, pero bueno, digamos que la situación, Pedro Sánchez, que de esto sabe un poco, ya lo ha demostrado en varias ocasiones, está buscando el momento adecuado para convocar. Pues puede llegar al 27 o puede ser antes, o cuando le venga bien, si las circunstancias cambian. Pero importante, el PSOE y Sumar ya están negociando. Sánchez y Yolanda Díaz están explorando ir juntos en más de 30 provincias sin escaño de Sumar y de Podemos, porque eso le restaría escaños al Partido Popular. Esto es muy relevante. Esto es muy relevante porque podría suponerle una subida sustancial, no tanto al PSOE, sino sobre todo una caída en los escaños que gana el Partido Popular. Veremos. En todo caso, se abre un escenario con distintas posibilidades. Vayamos a unas elecciones que estas sí ya están convocadas el próximo mes de diciembre. Elecciones autonómicas en Extremadura. La primera cita electoral de este año y de los que quedan, de las elecciones que quedan el próximo año. María Guardiola convoca porque no ha llegado a un acuerdo para aprobar los presupuestos en Extremadura con Vox. ¿Cómo ves la situación, Víctor? A ver, la voy a ver desde una perspectiva nacional y ahora desde otra extremeña. Desde la perspectiva nacional, reitero,
El principal objetivo de todos los partidos que están a la derecha de don Pedro Sánchez, es decir, fuera de la corrupción de Pedro Sánchez, su principal objetivo en todas sus acciones debería ser echar a Pedro Sánchez. Debilitar con unas elecciones una comunidad autónoma ya consolidada en manos, me da igual de unos u otros, es debilitar la posibilidad de defender uno de los territorios. Es decir, lanzarte a unas elecciones es una locura estratégica a nivel nacional. Es un error total. Segundo, total. Estratégicamente, el PP está cometiendo uno de los mayores errores que yo creo que ha cometido nunca. En lugar de ir a esa gran batalla, ese gran super domingo de o Pedro Sánchez o nosotros, en lugar de concentrar todo el voto nacional, con todos los mecanismos, con toda la corrupción puesta encima de la mesa en todos y cada uno de los territorios de España, ha decidido ir a lonchitas. Ahora me voy a Extremadura, ahora pongo en riesgo lo de Valencia porque encima le he dado cuerda durante un año al señor Mazzoni, pero al final es que no puede más. Cuidado, ahora Castilla-León, con la Comunidad Valenciana, Castilla-León, y ahora me voy a lo mejor a elecciones en no sé dónde. Error, porque en cada una de estas lonchitas, y ahora entraré en el análisis de Extremadura, estás haciendo que tu PP local, que no está controlado por el PP de Génova, que tiene unos asesores en cada sitio que son a cada cual más echado al monte y a cada cual alguno de ellos hasta más socialista, ¿ves? Los que conocemos el percal sabemos lo que está detrás, y a sus intereses que son específicos. El problema es que le estás dando la posibilidad es María Guardiola contra todo el PSOE nacional. Es que es el que salga después de lo de Mazón si se convocan elecciones contra todo el PSOE nacional, contra toda la mejor maquinaria de comunicación, la que tiene más desparpajo, la que tiene más ganas y la que tiene más recursos. Eso es ir a morir. Entonces, María Guardiola, yo lo resumo, María Guardiola se ha hecho elecciones encima. Este es el resumen de lo que pasa en Extremadura. Sus asesores le han dicho, tú vas a sacar mayoría absoluta. Mira, las elecciones se sabe cómo se entra, pero no sabe cómo se sale. La demoscopia y el PSOE todavía no entran en campaña. Se han puesto el peor candidato posible. Pero aún así, sí tenemos un dato, que es la encuesta que salió de Sigma 2, que lo que determina, y a mí me interesa mucho, había un dato que me parece fundamental, que es la transferencia de votos. El cuadro de transferencia de votos de Sigma 2, búsquenlo ustedes, en el que medía la gente mira mucho de dónde sacan los partidos. A mí me gusta mirar la fidelidad de voto. ¿Saben cuál es el partido que tiene más fidelidad, que sostiene más fidelidad de voto en Extremadura? El primero, el Partido Socialista Obrero Español, claro, con el 74,5% de los votos. Mantiene los votos, ergo va a mantener los votos. Es una secta, son clérigos. Esto es como un partido. La nueva religión, claro. Ante eso, tú lo que no puedes es ir a forzar unas elecciones después de 2 años de gobierno, en los que todavía no ha cuajado. Estaré más o menos de acuerdo con algunas de las decisiones del gobierno de María Guardiola. Muchas de ellas no estoy de acuerdo. Entre otras, las que son socialismo y no son desmontaje de la Junta Socialista de Extremadura, que lleva décadas. Además, ha planteado unos presupuestos que me dicen, es que tú estás peleado con Vox. No, es que tiene toda la razón Vox en no aprobarle unos presupuestos socialistas, unos presupuestos expansivos. Por cierto, lo mismo que presenta Moreno Bonilla, que también se la está jugando y que está ya por debajo de la mayoría absoluta. Otro que también se la juega y otro que también muy mal asesorado puede que haga el imbécil y se lance a unas elecciones. Mira, estamos destrozando la retaguardia que podía haber de soporte en comunidades autónomas, lanzándonos a elecciones porque una quiere cubrirse de gloria y en la que la probabilidad es que toda la maquinaria del PSOE se ponga en marcha. ¿Y cómo lo haces? Forzando el penalti, presentando los presupuestos más socialistas de la historia de Extremadura, jugando a que eres socialista en tus mensajes, en la esperanza de que alguna de la charocracia te va a votar, que no te va a votar en la vida nadie de la charocracia. Señora Guardiola, señor Moreno Bonilla o señores del PP, no les van a votar por mucho que les hagan las simpatías a esa gente. Yo Error grave. No entiendo lo de María Guardiola. He sido extremadamente crítico con María Guardiola. Yo creo que ese fue uno de los factores determinantes para que el Partido Popular no ganara las elecciones generales del 23, con esa declaración que salió a la palestra y dijo literalmente, María Guardiola dijo que estaba dispuesta a pactar con el Partido Socialista e incluso con Podemos antes que pactar con Vox. Pero estamos locos y ahora totalmente de acuerdo con el diagnóstico, Víctor. Pero vamos a ver. Tú eres presidenta gracias a los votos de Vox. Eso es. Y negocias unos presupuestos absolutamente no inaceptables. Negocias. Es que no ha negociado. Claro, es que no negocias. Es o esto o muerte. Pero vamos a ver, pero estamos locos. Es decir, tu aliado es Vox. Negocia con Vox unos presupuestos y, sin embargo, te arriesgas a unas elecciones que te pueden salir mal. Tenemos una tragedia que es el socialismo que nos gobierna. Pero el tema de la oposición, cuidado, Fran. No hay nada más parecido a un votante del PP que un votante de Vox. Y cuando tú le preguntas a sus votantes y militantes, prefieren antes ese pacto que cualquier otra cosa. ¡Hombre! El órdago le puede salir mal a María Guardiola. Para empezar, porque el suelo del PSOE es muy alto en Extremadura.
Y en segundo lugar, porque eso puede dar alas a un gobierno nacional que está en horas bajas. Aunque yo creo que el Rubicón va a ser Andalucía, cuyas elecciones se celebrarán en junio. ¿De acuerdo? Será ya para verano. ¿Por qué? Porque ahí es cuando el PSOE verá en esos resultados, y siendo una comunidad histórica del PSOE, donde está su caladero de votos más grande junto con Cataluña, si ahí hay elementos para irnos a nacionales o no. En Extremadura no va a pasar, por mucho que saque un buen resultado, porque está todo demasiado, digamos, encapsulado. Incluyendo, aunque gane Extremadura el Partido Socialista. Rubicón va a ser Andalucía. Pero dicho esto, es que Sánchez, el horror, en lo que está... No, pero digo porque ahí está también la número 2 del gobierno de candidata. Claro. Porque está la número 2 del gobierno de candidata. Y efectivamente, hoy los números te dicen que Andalucía también pierde el PP la mayoría absoluta. Está cerca, pero en la horquilla. ¿Qué significa esto? Que al final se trata de que en Génova abandonen los complejos. Igual que Sánchez ha normalizado, que ha pactado con Podemos, con Bildu, que es la corrupción moral más execrable, con un prófugo de la justicia, y no ha pasado nada. PP debería hacer lo mismo, porque el momento en el que esos complejos en Génova y en otras sedes han aumentado, ha facilitado esa transferencia que antes ha dicho Víctor. Y hay una parte importante de Vox que está cogiendo votos de la izquierda que no sabe... Está jugando bien. Claro, porque sabe por dónde puede crecer. Hay un abstencionismo que está en España ahora mismo en 4 millones, que no sabemos hacia dónde puede ir, y que gran parte de ese voto venía del antiguo Ciudadanos, que ya no existe ni se le espera, y por tanto, ¿dónde está la estrategia del PP? Por eso digo que lo de Guardiola me parece un órdago mal asesorado y mal instrumentalizado, sobre todo por lo que ha dicho antes Víctor, porque la única forma de derrotar al socialismo no es con más socialismo. Y el ejemplo más claro es Madrid. Madrid hace 25 o 30 años gobernaba el PSOE, los municipios de Madrid eran todos el cinturón rojo, y 25 años después, con políticas liberales, se ha demostrado que se puede cambiar. María, un pronóstico muy breve al respecto. No, un comentario simplemente. Lo que no puede ser permanentemente es que la culpa de lo que no hace el PSOE bien sea culpa del PP. Y yo ahí me voy a plantar siempre, lo siento. No necesitamos más campañas anti-PP y anti-Vox, necesitamos muchas campañas pro-PP y pro-Vox, precisamente porque de lo que se trata es de echar a Sánchez de la Moncloa. Y precisamente porque el candidato de Sánchez es un señor que ahora va a estar aforado después de un aforamiento fake que le tumbó un tribunal de justicia por saltarse a 4 diputados para intentar que le juzgase un tribunal mejor que el que consideran que tienen el resto de los ciudadanos. Este es el socialismo, este es el progresismo y esta es la igualdad. Y no podemos estar exigiendo a Pedro Sánchez constantemente elecciones cuando no es capaz de aprobar presupuestos, y cuando los otros no son capaces de aprobarlos y las convocan, criticarlo. De verdad, no. Lo de Gallardo, por cierto, que es el que colocó, y por eso va a ser juzgado, colocó al hermanísimo, y por eso va a ser juzgado. Una colocación ponen de candidatos a presuntos delincuentes. Va a ser juzgado. Si el PSOE sigue votando a eso en Extremadura, entonces el votante socialista de verdad está en un nivel que no quiero calificar ni poner etiquetas, pero que se lo pongan ellos. Bienvenido al chorro de realidad. Religión. Es tremendo, por cierto, también una declaración de esta misma semana, Gallardo exigiendo, reclamando, aplaudiendo la dimisión de Mazón. Gallardo. En fin. Bueno, a ver, Adrián, cuéntanos el resultado de la tuita encuesta. Y a nuestros oyentes que creen que si Ángel Víctor Torres acabará también investigado por la corrupción del PSOE, nuestras opciones en nuestra cuenta @trincherayama serán que todavía no hay nada, sí, que acabará investigado y trabajó para la trama, o vamos a esperar porque todavía saldrán más cosas. Pues encuesta bastante ajustada, un 56% sí que cree que acabará investigado y que trabajó para la trama, pero también un 42% que cree que hay que esperar y que veremos si saldrán todavía más cosas. Así que vamos a escuchar lo que nos han dejado los oyentes. Pues sí, será investigado. Pero bueno, una cosa es que sea investigado y otra cosa que sea condenado. Porque aquí condenar, no se condena a nadie. Investigar, se investiga a todo el mundo. Pero aquí estamos en tierra de nadie. Y sigo diciendo que estos sacan siempre un conejo de la chistera. ¿Y por qué sale un conejo de la chistera? Porque el mago lo pone dentro de la chistera, para que salga el conejo, si es que no hay más. Me da lo mismo Torres que Paredes, que lo que sea, que Leire, que alcantarilla, no alcantarilla. Todos serán investigados. ¿Pero van a pagar las consecuencias? ¿Serán condenados? Hola, buenos días. Con este personaje va a pasar como pasa con todos los socialistas, que no pasa nada. Solo son alucinaciones, inventos de la gente. Porque, madre mía, con lo bien que lo hacen todo, ¿cómo va a ser culpable este hombre de nada?
¿Es culpable el amo de algo? Buenos días. Pues por supuesto que Víctor Ángel Torres pues está en la trama de las mascarillas, porque él era el que se encargaba en esta autonomía de hacer el cobro, es decir, de pagar a la trama de Aldama y Coldo y Ábalos. Y también creo que está en la financiación ilegal del partido. Bueno, pues muchas gracias a todos nuestros oyentes por sus opiniones. María Jamardo, responsable de tribunales del Debote. Digo, ya me ha tocado algo. No, que, oye, que mucho ánimo para esta semana, que todavía quedan 3 sesiones del fiscal, de juicio al fiscal general. 3 tristes tigres. Bueno, mucho ánimo, muchas gracias. Fran Carrillo, como siempre, un placer. Bueno, mira, esta semana que daré clase en un máster, hablaremos de las narrativas políticas. Yo quiero despedirme felicitando de nuevo a los madrileños y recordando que hace 36 años cayó el muro de Berlín. Sí, señor. Y hay que volver a derribar el muro socialista, porque el socialismo mata. Sí, a las almudenas. Y Víctor Sánchez de Real, un auténtico placer el poder contar contigo. Muchísimas gracias y recordemos, el que tiene que caer es el narcosocialismo y todo tiene que estar orientado a ese resultado. Bueno, pues llegados a este punto, nosotros, atención, continuamos. Antes, una recomendación: descubra la nueva hipoteca inversa. Entre en buenavidasenior.com y consiga un estudio comparativo gratuito para su caso concreto, tan solo en 4 clics. buenavidasenior.com. Y ahora vamos con la sección de Nuria Richard a contracorriente, donde vamos a hablar de ¿qué? De violencia política. ¿Y quién ejerce la violencia en este país? El rojerío patrio.